Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Vamos a compartir, Dios es inmutable. Vamos a Malaquías capítulo 3, versículo 6 y a Hebreos capítulo 13, versículo 8. En Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice, porque yo el Señor no cambio. Porque yo el Señor no cambio. Y en Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Estos dos versículos nos muestran qué es el significado de inmutable. Inmutable es que Dios no cambia. Inmutable significa que es el mismo siempre, independiente de. Nuestra mente natural, de la razón, la lógica, no concibe que algo no cambie. En el mundo que estamos, el mundo natural, la creación de Dios, todo cambia. La creación de Dios, todo cambia. Pero quien creó todo, que es Dios, no cambia. Estamos compartiendo desde hace algunos domingos sobre que Dios nos llamó para revelarse a nuestra vida. Oramos que cada día sea más claro Dios que vive en cada uno de nosotros, ¿cómo es? Es el privilegio más grande sobre la tierra, el poder conocer y entender al Dios vivo. Saber que Dios es el mismo que leemos en las historias de Génesis, es el mismo cuando avanzamos a Números, es el mismo cuando llama a David, a Salomón, es el mismo que viene a la tierra y es el mismo que vive hoy en nosotros. Eso nos permite seguridad, confianza. Un Dios que no cambia en nada, absolutamente en nada, en nada. Vamos a ir a Santiago capítulo 1, versículos 16 y 18. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Este otro versículo nos dice que en Dios nada cambia. Al pensar en el hombre, somos volubles. Y recuerda que estamos hablando sobre la relación con Dios. Si Dios nos llamó a relacionarnos con Él para disfrutar de su reino aquí en la tierra que está en nuestro interior. Llegar a un punto, una vida donde Él genera todo, saberlo, conocerlo y disfrutarlo. Y mucho más en nuestra alma. Recuerda que la palabra va a nuestra alma, generar vida a esa alma que es insaciable. Nada sacia el alma sino solo la presencia de Dios, su palabra viva en ella. Nosotros cambiamos nuestro estado de ánimo. A veces un día nos levantamos felices, al otro día se levanta triste, al otro día se levanta bravo. Un día está de buen genio, el otro día está malhumorado. Un día donde te quito, donde te pongo, te atiende bien, el otro día indiferente. Eso sucede en la relación con las personas. Todos cambiamos, hablando del estado emocional. Las circunstancias afectan la parte emocional y asimismo nos comportamos. Pensamos que con Dios es igual. Nosotros ante una persona cometemos un error y pensamos que como esa persona
se porta diferente a causa de lo que hice, pensamos que con Dios es igual. Ya vimos que Dios es fiel, vimos que Dios es amor, vimos que Dios es bueno. Esas características de Dios no cambian. Dios es fiel, Dios es amor, Dios es bueno, siempre, independiente de nuestro comportamiento. Al tener claro eso en nuestro entendimiento, cada día vamos a desear, anhelar hablar con Dios. Porque tenemos la seguridad que siempre nos va a escuchar. Y sabemos que si estamos en un error, que si estamos en problemas, en dificultades, en cualquier área, emocional, física, en el trabajo, si tenemos algún problema o un deseo engañoso nos tiene enredados, al conocer que Dios no cambia y que Dios es amor, Dios es bueno, Dios es fiel, lo que hemos compartido, sabemos que tenemos su ayuda cada día. Sabemos que Dios nos llamó, fue para sacarnos de las dificultades, alumbrar el entendimiento para disfrutar de su reino aquí en la tierra, y nunca nos llamó para juzgarnos o condenarnos. Mientras el entorno nos juzga, nos condena y nos separa, Dios nunca va a hacer eso. No significa que Dios esté de acuerdo con la acción indebida. No. Significa que Dios va a hacer en tu vida, en mi vida, en la vida de todos nosotros, para sacarnos de esa acción indebida. Para sacarnos de ahí con amor, con su poder, pero también con disciplina. Pero nos saca, pero nunca nos va a abandonar, lo vimos. Nunca te va a abandonar, nunca te va a dejar. Pero a veces caemos en el error que como fallo y mi entorno me juzga, me condena, me separa y me aparta, no me escuchan, pienso que cuando fallo, Dios va a hacer lo mismo conmigo. Así no es. Dios no cambia. Dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Cuándo? Todos los días. Independiente de. Saber que Dios no cambia nos genera seguridad. Hablando de las relaciones con las personas que son cambiantes. Ejemplo, la relación de pareja, dice, pero usted cuando era novio o novia era así y ahora es de otra manera. Cambiamos, pero Dios te sigue amando igual siempre. Dios es fiel siempre. Siempre nos escucha, siempre responde las oraciones, siempre. Que en ocasiones nos diga no, pero la responde. Otras veces nos dice sí, otras veces nos dice espere, paciencia, viene en camino, pero siempre responde nuestras oraciones. Saber que Dios no cambia nos permite acercarnos a Él cada día. Y acercarnos a Él es la clave, hablar con Dios. Cuando hablamos de acercarnos, nos referimos a la relación personal de leer la palabra y orar cada día. Si nosotros no leemos la palabra ni oramos cada día, vamos a estar expuestos al mensaje que escuchamos natural, doctrina de hombre o religioso o las tradiciones. Y por no tener esa relación al cual Dios nos llamó, que es leer su palabra y orar cada día, entramos a conclusiones erradas de cómo es Dios. Dios te llamó para revelarte a tu vida y que seas lumbrera. Que el otro te diga, no, es que Dios no me escucha, porque yo hice esto malo, entonces Dios no me escucha. Usted le dice, Dios es inmutable, Dios no cambia. Dios te escucha cuando te comportas bien, pero cuando cometes una acción indebida, igual Dios te escucha. ¿Cuál es la clave? Siempre hablar con Dios. No debemos de dejar de hablar con Dios, de leer su palabra, porque Él es el que hace en nosotros y nos saca del error.
Si no, seguimos en el error y no disfrutamos de esa vida sobrenatural a la cual Dios nos llamó. Es maravilloso que el Dios que habló con Moisés es el mismo Dios que vive en ti, que vive en mí, que vive en nosotros. El Dios que habló con Abraham, que le dio las promesas, es el mismo Dios que vive en ti, que vive en mí, que vive en nosotros. El Dios que tomó cuerpo y le dijo a la samaritana, yo soy el Cristo, ese es el mismo que vive en ti y vive en mí, vive en nosotros. Dios que habló con Pablo es el mismo, es el mismo. Es muy importante nosotros saber que Él no cambia. Dios no amanece triste, al otro día amanece contento, al otro día si usted portó bien, entonces feliz. No, Dios nos ama y recuerda que nada nos puede separar de su amor. Eso no cambia. Ese mensaje es hoy y en 30 años es el mismo mensaje. ¿Qué cambia? Nuestro entendimiento. Que la palabra cada día sea más clara en el entendimiento de cada uno de nosotros. Porque cuando hablamos que Dios no cambia, vamos a ver más adelante que nos referimos a su palabra. Recuerda que la palabra de Dios es Dios mismo. El mensaje va a ser siempre el mismo. Lo que genera la diferencia. Cómo en nuestro entendimiento ese mensaje va quedando cada día más claro. Al la palabra ser más clara en nosotros, que se revele cada día más clara, pues vamos a disfrutar de su reino aquí en la tierra. Esa vida sobrenatural que solo brinda Jesucristo el Señor. No hay otro lugar. Tomó cuerpo, dijo, yo soy el camino. No se refería a Jesús el cuerpo, a Cristo, Dios mismo, la palabra, yo soy el camino. Un camino que es de fe. Entonces, hermoso conocer que independiente como nos levantemos cualquier día, siempre debemos de acercarnos confiadamente a hablar con Dios. Dios tiene la respuesta, Dios tiene la solución. Ahora vamos a mirar la parte de la creación. Salmos capítulo 102, versículo 25 al 27. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. ¿Por qué habla de tus años no se acabarán? Nuestra mente natural, hablando de tiempo, se imagina años. Y cuando hablamos de la eternidad, nos imaginamos años y años y años que van pasando. El tiempo es de esta creación. Cielo nuevo y tierra nueva es otra creación, donde el tiempo como lo conocemos no va a existir. Y Dios, a través de el salmista, nos muestra que Él creó todo. Dios creó todo. El hombre, en su sabiduría, no acepta esto. Pero Dios nos llamó a revelar la verdad a nosotros. Y debemos de estar firmes. En Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos que Dios creó el universo. Cuando habla la tierra, habla del universo. El universo es todo lo que se ve, lo que el hombre aún no ha descubierto. Desde el principio tú fundaste la tierra, o sea, el universo, y los cielos son obras de tus manos. Esos cielos no se refiere a la parte que vemos del cosmos. Ese cielo se refiere a la parte espiritual. Dios creó todo, el universo natural y lo celestial. Por eso al final dice que creará nuevos cielos y nueva tierra. Pero mira lo que dice en el versículo 26. Ellos perecerán y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Nosotros somos la generación que estamos viendo cómo el universo se está envejeciendo.
La generación de Abraham, de Noé, de Adán con Caín, Abel, la época de la Torre de Babel, la tierra estaba iniciando, todo por descubrir. Dios le dijo al hombre, id y poblad la tierra. En su sabiduría el hombre llegó a una conclusión y dijeron, construyamos una torre y construyamos alrededor sin alejarnos, hacer lo opuesto a Dios. Dios lo dijo, id y poblad la tierra. Hoy, eso que Dios dijo al inicio, hoy nosotros estamos viendo el cumplimiento de lo que dijo Dios. La tierra, ¿cómo está? Poblada. La semana pasada hubo una reunión de cómo enfriar la tierra. Estamos en un peligro, la tierra se está acabando. Se reunieron las personas, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debemos de hacer para que la tierra no se envejezca? Para que la tierra permanezca joven. La tierra, desde que Dios la creó de antemano, todo este universo iba a ser destruido, se va a acabar. Por eso dice, todos ellos como una vestidura se envejecerá. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Serán mudados es que toda la creación, el universo y los cielos desaparecen. Son fundidos. La palabra, dice que la palabra los reservó para el fuego. Va a llegar el momento en que va a suceder eso. Pero nosotros estamos viendo que la tierra se está envejeciendo. Lo que dice en el Salmo lo estamos viendo nosotros. No lo vio la generación de Abraham, ni la generación cuando José, ni cuando se multiplicó el pueblo, ni en el siglo XV. El hombre dice, esto está muy caliente, hay que enfriar la tierra. ¿Cómo hacemos? La tierra se envejecerá. Va a haber cielo nuevo y tierra nueva. Por eso dice en la Biblia que nosotros tenemos esperanzas de cielo nuevo y tierra nueva. Esperanzas, porque hay personas que no tienen las esperanzas. Es como cuando parte una persona, dice que no debemos de estar tristes como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna. Dios no cambia. Nosotros vemos la tierra y todo cambia. Usted va a los lugares, hablando de la naturaleza, cuando era niño, iba al río, usted bañaba y ahora solo piedras. Todo cambia. La naturaleza va cambiando. La ciencia, todo está cambiando. Y pensamos a veces que Dios ha cambiado. No es así. Dios creó todo y es el mismo. Él dice en el 27, tus años no se acabarán. El mensaje es, no tiene principio, no tiene fin. Dios es eterno. Porque dice, años no se acabarán. Para que nuestra mente lógica y natural piense en la eternidad. Pero cuando hablamos de Dios, no está el tiempo marcado como lo conocemos nosotros ahora. Antes que Dios creara, estaba Dios eterno. Y ese Dios vive en nosotros y nos da vida y esperanza sobre esta tierra. Porque sobre la tierra somos peregrinos. Pero no significa que porque somos peregrinos vamos a vivir mal. No significa que porque somos peregrinos entonces no me importa nada, porque igual me voy a ir. No. Somos peregrinos para disfrutar de su reino aquí en la tierra, vivir para Él, una vida sobrenatural que Él solo brinda, de gozo, de su paz, de su plenitud. Solo lo brinda Él, nos sentimos plenos, solo lo brinda Él. Y sabemos que tenemos la esperanza de esos cielos nuevos y tierras nuevas. Esa nueva creación es así, no se acabará. Mientras tanto, esta, como dice el Salmo, va a cambiar. Y estamos viviendo en este tiempo y más el tiempo que la generación que nos ha tocado vivir de tantos cambios, hablando de la naturaleza, del conocimiento, que es parte, dice, en el tiempo del fin la ciencia avanzará. Y vemos cada día cómo es a mil el conocimiento. Lo que yo sabía ayer ya no, ya es hoy otra cosa, mañana es otra. Porque todo que cambia. Pero Dios es el mismo.
Eso nos da tranquilidad y seguridad para saber que Dios nos llamó para que la palabra sea quien nos guíe. Eso no va a cambiar. El trabajo cambia. Las labores, la ciencia, los empleos, la forma de vida. Por ejemplo, estos 2 años, pues nos cambió. La forma de vida cambió. Pero conocer la palabra nos genera seguridad porque cuando la palabra es el fundamento de nuestra vida, así la ciencia cambie, así la tierra se esté envejeciendo, así todo sea voluble, la palabra de Dios es la misma y se cumple, generándonos seguridad y confianza. Porque por eso dice el Evangelio, viva por fe, no por vista. Vivir por vista genera incertidumbre, todo cambia. ¿A dónde me voy a...? Si lo que yo creo que es fijo, firme, seguro, se desploma. ¿Qué es seguro? ¿En dónde no nos vamos a desplomar? ¿En dónde? En tanto cambio que uno a veces se abruma de ver, ya no es así, ahora es así, ¿cómo así? Y ahora, en todo sentido, en todas las áreas. ¿En dónde vamos a estar seguros y tranquilos? Cuando colocamos nuestra vida en la palabra de Dios. Porque la palabra no cambia. La palabra es la misma, funciona hoy, funciona en 30 años, en 50 años. Un ejemplo. Mientras tengamos nuestros padres, papá y mamá sobre la tierra, hay un principio. Que cambien los negocios, la ciencia aumente, puede cambiar todo. Pero ese principio siempre va a ser de bendición para el pueblo de Dios. Honre a padre y madre y le va a ir bien en todo lo que haga. Entonces Dios le va a dar sabiduría en esos cambios. Dios nos da sabiduría para ajustarnos a los cambios, no chocar contra el cambio. Sabemos que todo cambia sobre la tierra, el único que no cambia es Dios. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría para moldearnos y ir avanzando. No podemos estar pensando, es que era mejor hace 3 años, 50 años. No, debemos de ir, todo cambia. ¿Quién no cambia? Dios. Ejemplo, honrar al papá y a la mamá. Eso era verdad hace 100 años, hace 50, es verdad hoy y es verdad para nuestros nietos en 40 años, Dios mediante. La ciencia avanza y ¿cómo le va a ir bien en sus negocios? Honra al papá y a la mamá. ¿Cómo le va a ir bien en la vida? Honra a su papá y a su mamá. Es el primero. Y fuera de eso, pero mire los peligros, mire las enfermedades. No, es que hay una promesa. Va a durar mucho tiempo sobre la tierra. Que disfrutes de la creación de Dios. No amargado, no angustiado, disfrutar. En medio de tanta dificultad, sí. Porque es que lo genera es Dios, no el entorno. Dios vive en nosotros, sobrenatural. Pero ¿qué debemos de hacer? Honrar al papá y a la mamá, independiente como sean, independiente como sean. ¿Qué me trató mal? No importa. Ya Dios te llamó a conocer la verdad. Y de hijo hacia el papá y hacia la mamá, ¿qué debe haber? Solo amor, respeto, honra, retribución. Y eso, pase lo que pase en el mundo, se cumple su palabra. Ese es un ejemplo de que la palabra no cambia. Dios no cambia, que es su palabra. Ahora vamos a hablar del hombre en la parte del cuerpo. Salmos capítulo 103, versículo 15 al 17. Cuando dice el hombre como la hierba son sus días, se refiere al cuerpo, no al espíritu. Tu espíritu, mi espíritu, el espíritu de todos los escogidos de Dios, venimos del cielo, vamos para el cielo. Somos eternos, eso no cambia. Pero el espíritu aquí en esta creación vive en un cuerpo, nosotros vivimos en el cuerpo. Esperamos que cada día sea más claro el por qué nosotros debemos de cuidar el cuerpo. Vivimos nosotros y vive Dios. Salmos capítulo 103, versículo 15 al 17. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más.
Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Si vemos el cuerpo del hombre, la palabra dice que aparece como la hierba que crece, florece, se marchita. El cuerpo, el hombre natural, desea que el cuerpo sea como el espíritu que Dios creó, este cuerpo. Que el cuerpo no se deteriore. El hombre quiere que este cuerpo viva sobre esta creación eternamente y que esta creación no envejezca. Si vemos la Biblia, habla que la creación va a envejecer. Y el cuerpo es parte de la creación, va a envejecer. Conocer la palabra dice que el envejecer es don de Dios, es un premio de Dios. Muchos años sobre la tierra es de Dios. El mundo natural ve la vejez como algo malo. Ve la vejez como algo que no es bueno. Cuando vamos a la palabra, dice que los hombres que Dios llamó tuvieron buena vejez. Dice que sus años finales fueron llenos de vida, vigorosos. El mundo natural habla lo opuesto de la vejez. El cuerpo, todo cambia, pero Dios no. Somos el espíritu. Eso no cambia. Nosotros vivimos por fe y sabemos que el cuerpo va a cambiar y debemos de orar a Dios que alumbre nuestro entendimiento a medida que van pasando los años, ajustarnos a lo que dice la palabra y disfrutar cada época de la vida. Pero es una bendición cuando Job, Dios le restaura la salud, dice que él pudo ver hasta la 4ª generación. Dios nos regaló su eternidad al Espíritu. Dios no cambia. Dios es eterno y Él nos dio su eternidad para vivir con Él eternamente. Pero Él fue que nos la dio, porque el eterno es Dios y Él compartió eso con nosotros. Eso no va a cambiar, eso nos genera esperanza. Porque si no, a medida que pasen los años, va a entrar la angustia, la tristeza. Dice que Dios no se fatiga con cansancio. Dios es eterno y nos ha regalado esa eternidad. En eso estamos seguros. Venimos del cielo, vamos para el cielo. Y mientras estemos aquí en la tierra, cuando dice el Salmo, dice que la misericordia de Dios es para siempre. Por eso en otra parte dice que su misericordia es nueva cada mañana. Misericordia es la ayuda de Dios. Y a veces salimos, levantamos cada día, solos contra el mundo. Y por eso nos agobiamos y nos genera tanta carga, pues todas las situaciones que suceden. Pero si sabemos que la misericordia de Dios cada mañana es nueva y entramos a disfrutar de ellas confiadamente, nuestra vida se va a tornar totalmente diferente y vamos a comenzar a ver el reino de Dios aquí en la tierra que es real. Y comenzamos a disfrutar de esa relación con Dios viva. Nada de ritos, nada de penitencias. Dios lo que hace es alumbrar nuestro entendimiento para que tengamos vida. ¿En dónde? En nuestra alma, que es donde están las emociones, la voluntad, que cada día sentirnos bien y disfrutar todo lo que hacemos. En medio de un mundo que cambia, pero Dios no cambia. Y tú, mientras estemos sobre esta tierra, debemos de orar para vivir para Dios. En medio de un mundo que no conoce a Dios. Debemos de orar de estar firmes para hacer lumbreras, para que el entorno, el que es, Dios lo llama. Para que conozca a Dios. Y conocer a Dios como usted lo conoce es un proceso en la otra persona. Debemos de tener paciencia y amor hacia la otra persona, de mostrarle la palabra
para que vea quién es Dios sobre el universo que nos genera es vida. Ahora vamos a hablar de su poder. Salmos 145, versículo 13. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Salmos 145, versículo 13. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Señorío, gobierno, control, mando, poder. Todas las generaciones, de generación en generación, desde el inicio hasta la última. El poder de Dios. El poder de Dios siempre es el mismo. Vimos, Dios es todopoderoso, Dios es soberano. El poder de Dios es el mismo. Y su soberanía no cambia. Nada la debilita, nada la disminuye. ¿De qué nos sirve saber que el señorío de Dios es de todas las generaciones? Sobre la oscuridad, sobre el poder de las tinieblas, que los demonios. El señorío es en todas las generaciones. Dios siempre ha tenido el control y el poder de la creación. Él es el creador siempre. Nunca se le ha salido de las manos, ni nunca sucede algo que Dios no lo sepa. O que alguien le hizo golpe de estado a Dios y no se dio cuenta a Dios. Eso nos da tranquilidad ahora cuando usted escucha el mensaje de las tinieblas que le están haciendo brujería. Él nos trasladó del poder de las tinieblas, nos trasladó. Antes de que Jesús muriera y resucitara, el que Dios llamaba no lo podían tocar, no le sucedía nada. Sí existían las tinieblas, pero porque Dios la había permitido. Pero cuando Dios llamaba, las tinieblas no podían hacer nada. El poder del mal, nada al que Dios llamaba. Ejemplo, Abraham, Moisés. El ejemplo de Moisés, el faraón llamó a sus magos. Y Moisés tiró la vara, culebra. Dijo el faraón, los míos, los brujos míos pueden hacer lo mismo. Brujos, magos, los brujos vinieron y hicieron lo mismo. Pero aquí nos muestra que el señorío de Dios es el mismo siempre, el poder de Dios. Está hablando de quién controla. La serpiente de Moisés se comió las otras. ¿Quién controla todo? Dios. Y más este tiempo, después de que Jesús muere y resucita, que estamos viviendo en el pacto de la gracia. Dios nos llamó a conocer la verdad. El poder de Dios no ha disminuido. La pandemia que nos ha tocado vivir a nosotros, esa pandemia no ha disminuido el poder de Dios, ni las circunstancias que van a venir al futuro. Es el mismo poder. Dios controla, es soberano. Lo que está sucediendo en el mundo es el cumplimiento de la palabra, soberanía y poder de Dios. Se está formando el último imperio sobre la tierra. Daniel capítulo 2, los dedos de hierro, los dedos de barro. Que no, que yo no creo, que no. Ahí está, como cada imperio que se formó en el tiempo que dijo Dios, en el orden que dijo. Ese es el poder de Dios. De generación en generación, Dios no cambia y te está mostrando cómo es Él para que en este tiempo de tantos cambios, pandemia, problemas sociales, la ciencia avanzará, la tecnología, otro mundo. Debemos de orar a Dios para que cada día sea más claro de su poder. Porque Él es el que vive en ti. Entonces te cuida. La provisión llega al hogar por el poder de Dios. Debemos de salir a trabajar, hacer lo que cada uno le corresponde, desarrollar su talento y su don. Debemos de hacerlo. Esfuérzate y sé valiente. Salga. Ya tenemos la victoria de antemano. Pero es el poder de Dios. Dios abre. Dios no nos deja que nos avergoncemos. Dios nos coloca por cabeza. Dios no deja que te avergüence. No. Es el poder de Dios.
Igual al leer la Biblia, los hechos futuros, cuando se habla de la bestia, que es lo que se está preparando en el mundo, el mundo llegue a ser uno para que la bestia, un solo hombre, controle todo el mundo. No es que él dé golpe de estado y controle el mundo y que Dios no se dio cuenta y fue el más poderoso y le está controlando el mundo a Dios. No. Dice tu señorío en todas las generaciones. Ese tiempo que va a suceder, dice el Apocalipsis, que Dios permite que Él durante ese tiempo controle y venza a los santos. Dios permite, le concede. ¿Quién coloca a la bestia? Dios. Señorío en todas las generaciones. Eso que nos da tranquilidad. Saber que quien te respalda es el que tiene el control de todo, con el que hablamos cada día, el poder de todo. Dios no cambia. Así afuera la mayoría digan que Dios no existe, que Dios es mentira, que Dios se lo inventó el hombre. Somos el pueblo de Dios. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dios nos llamó, nos sacó de ahí, de muchos errores, de muchas falsas creencias para conocer la verdad. La verdad es que el Dios vivo está en cada uno de nosotros y Él no cambia. Su poder es el mismo. Y nos llamó para disfrutarlo. Disfrutar de ese poder en el trabajo, con la familia, en todas las áreas. Tenemos el respaldo del poder de Dios. No hay nada imposible ni difícil. Nada. Por eso oramos por las personas cuando tenemos una dificultad en la salud, siempre esperar el poder de Dios. Él se llevó las enfermedades, poder de Dios. Por su llaga hemos sido curados, el poder de Dios. Y se ve manifestado hoy siempre la esperanza. Siempre sucede una nueva piel, un nuevo órgano, el poder de Dios. Pero es necesario hablar con Dios, conocer que su poder, el que abrió el mar con Moisés, es el mismo poder de Dios que vive en ti ahora. Y Él puede abrir lo que necesites, ejemplo en el área económica, de negocios, para salir adelante. Dios lo hace. O como derrumbó las murallas de Jericó, pues hoy derriba también. Problemas emocionales en el hogar, dificultades, todos esos muros, los derriba el poder de Dios, el amor de Dios. Hablamos que el amor es el poder más grande, es el creador, Dios es amor. Entonces Dios no cambia, su poder no cambia. Ejemplo en el trabajo, ante tanto cambio, no, que están sacando gente, que van a echar gente, ¿qué nos corresponde? Pues ser diligente en el trabajo, capacitarse para el trabajo y dar toda la capacidad. Si Dios te saca de ahí, es porque te tiene 2, 3, 4 cosas mejores. Pero Dios es quien sostiene nuestros empleos. En medio de tanto cambio, de tantas cosas, al hacer lo que nos corresponde, ser diligentes, hacer las cosas con amor, trabajar para Dios. Por encima, el dueño de la empresa es Dios, que tiene una persona ahí, pero el dueño de la empresa es Dios. Y nosotros trabajamos para Dios. Dios te sostiene hasta el día en que te saca. Y te saca para otra parte mejor. Que no te falte absolutamente nada. Porque vivimos para Dios. El poder es de Dios. El mundo no lo conoce. Antes no lo sabíamos. Dios nos llamó para conocerlo. Ese poder de Dios nos lleva a su fidelidad. Y recuerda que así seamos infieles, Dios permanece fiel cuando vimos el mensaje. Su poder es el mismo. Entonces el milagro para salir de la deuda, el milagro de la salud, de la transformación nuestra, es el poder de Dios. Pero ¿cómo voy a dejar este vicio que no he podido? Poder de Dios. Necesitamos hablar con Dios, leer su palabra. Él lo hace, su poder es el mismo. Él multiplica, hace, transforma. Su poder no ha cambiado. Vamos a Hebreos capítulo 6, versículo del 16 al 20.
Hebreos capítulo 6, versículos 16 al 20. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí está hablando sobre la relación primera de los hombres para que algo se cumpla. Dice que para que el hombre esté seguro en esa época, habla del juramento. En Hebreos capítulo 6, versículo 13 dice que Dios, cuando llamó a Abraham, como no hay alguien mayor a él, juró por sí mismo sobre la promesa. Entonces, hay dos cosas, dice el versículo 17, de la inmutabilidad de su consejo. Consejo, en varias partes del Nuevo Pacto aparece la palabra consejo. Consejo se refiere a la palabra de Dios, de su consejo, de su palabra. El consejo es la palabra de Dios, el evangelio, la gracia de Dios. Entonces, cuando Dios llamó a Abraham, le dio las promesas, pero dice que él juró. ¿Por qué? Por sí mismo. Entonces dice, para que por dos cosas inmutables que no cambian. Dios no miente y él mismo. Dios no cambia. Dos cosas inmutables, siempre es lo mismo. Para que estemos seguros, dice, de las promesas. Dios juró por sí mismo y las promesas de Dios dice que él no miente. ¿Cómo vamos a estar seguros hoy de su palabra? ¿Cómo vamos a estar seguros que se cumple? Porque Dios interpuso el juramento sin que fuera necesario. Y lo hizo por él mismo. Dice, para que tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos es cogernos de la esperanza que está puesta delante de nosotros, no solo aquí en la tierra, sino de la vida eterna. Saber que venimos del cielo y vamos para el cielo, que la salvación nos la dio Dios, fue por gracia. El versículo 17 dice, para queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, es decir, que la palabra se cumple. La promesa y el juramento. ¿A quién? A los herederos. ¿Quiénes son los herederos? Todos sus escogidos. Pero ¿cuándo nos damos cuenta que somos herederos? Cuando Dios te llamó, cuando Dios nos llamó. De ahí lo importante del valorar el llamado. Recuerda en lo natural la herencia. Hay mucha gente que de hecho ni han perdido herencias, ni se han dado cuenta, porque nunca supieron y nunca los llamaron. Todos los escogidos de Dios somos herederos sobre esta tierra, de las bendiciones de Dios, de esa vida sobrenatural de su reino, de disfrutar de un Dios que no cambia, que Dios es fiel, que Dios es amor, que es todopoderoso, que es un Dios inmutable, un Dios soberano. Cuando Dios nos llama, nos damos cuenta, pero desde que llegamos a la tierra, somos herederos. Es decir, que algunos pasamos años sin disfrutar de la herencia. Otros tienen el privilegio que desde temprana edad Dios los llama y desde temprana edad disfrutan la herencia. Nosotros apenas estamos disfrutando la herencia, porque antes, al ser idólatras, ¿cómo íbamos a disfrutar la herencia? Antes, pensando que éramos pecadores, ¿cómo íbamos a disfrutar la herencia?
Pero Dios te está mostrando que es un Dios fiel. Como antes que nos daba miedo hablar con Dios, ¿cómo iba a disfrutar la herencia? O que ni hablaba con Dios, que pensaba que no existía. Pero ahora, como sabemos que Dios no cambia, que Dios es fiel, que Dios nos ama, que es poderoso, eso nos permite disfrutar de esa herencia, de esa seguridad. Porque fuera que es Dios, que no cambia, que no miente, dice que interpuso juramento para que estemos seguros de esa vida aquí en la tierra. Una vida que solo brinda Él. ¿A dónde vamos a ir? A su palabra. A su palabra, no a la doctrina del hombre, no, a la palabra que está en cada uno de nosotros. La palabra no se aprende, la palabra cada día es más clara en nuestro entendimiento, la vemos. Oiga, ¿yo por qué con tanto odio y resentimiento? Me amargué la vida por años. Resulta que no tengo, porque es que el amor no tiene eso, para vivir libre. Dios no cambia, estuvimos engañados. Dios te llamó a que disfrutes la herencia. Y desde antes, cuando llamó a Abraham, que es el símbolo, juró por él mismo. Para que su palabra, dando a entender, su palabra se cumple. No cambia, se cumple. No es que mire que es que la persona es así, la palabra se cumple. En el tiempo de Dios, pero Dios no miente. Eso nos da tranquilidad sobre la tierra. ¿Cómo nos vamos a acostar a dormir tranquilos? Porque nuestra confianza está en Dios. Un Dios que no cambia. Hoy estuvo con nosotros. Usted se puede acostar tranquilo que mañana va a estar contigo. Dice, no te dejaré ni te desampararé. Así no hables con Dios, Dios está contigo. Dios está en ti. Así no hables con Dios. Porque eres un escogido. Dios vive en ti. Él no se va a salir. Esta es para que disfrutemos de esa relación, de esa vida sobrenatural. No es que estoy tranquilo, es por el empleo que conseguí. Ese no es el camino. Cada día estamos tranquilos porque el Dios vivo vive en nosotros y no cambia. Hoy te dio la provisión, mañana te la da. Hoy nos cuidó, mañana te va a cuidar. Dice que echemos todas las angustias en Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. Ese cuidado es mientras estemos en la tierra. Por eso dice desde el vientre hasta las canas, no cambia. Así nosotros seamos como lo que seamos, Dios es el mismo. Su esencia, sus características es el mismo para con nosotros. Eso nos atrae en amor para transformar nuestra vida. Dejar los vicios, nos va apartando ese amor de ver ese Dios como es, que es el que genera la vida, que nos tiene una vida maravillosa sobre esta tierra, que antes no la podíamos ver. Vamos a Primera de Pedro capítulo 23, versículo 25. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23 al 25. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda la carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Mira lo hermoso. Aquí se refiere cuando dice, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se cae y la flor se cae, la gloria. Lo que consigue el hombre por su conocimiento natural. Eso pasa. Recuerda que la ciencia avanzará, todo va cambiando, pasa. Pero la palabra de Dios, por la cual Dios te llamó, Dios me llamó, Dios nos llamó para hacernos renacer, esa vida nueva permanece para siempre. Es la misma. ¿Qué sucede? Que cada día es más clara nuestro entendimiento. ¿Qué sucede? Dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Cuál es esa palabra? El Evangelio la anunció, o sea, la gracia de Dios. Y esa palabra está en nosotros.
esa palabra que nos lleva a levantarnos cada día con el gozo de Dios, con la paz de Dios. No con la felicidad natural y humana, y no con la paz que genera el hombre. No, Dios nos llamó a estar en su gozo y en su paz, que son imperturbables. No cambian, sencillamente es sobrenatural, maravilloso. No cambia, permanece. ¿Cómo vamos a irnos a creer que la doctrina del hombre es más que la palabra que permanece para siempre? Cuando el pensamiento del hombre hoy es uno, mañana es otro. Pasado mañana es otro. Oramos a Dios de que nuestro pensamiento esté en la palabra, por encima, porque ahí estamos seguros. Esta va a estar siempre. Ejemplo, la palabra dice que el que es diligente enriquecerá. La palabra dice que el que es perezoso va a vestir trapos rotos. Dice que con lo que trabajamos debemos de vivir. Dice que no debemos de envidiar. Todo lo que dice la palabra es verdad hace 50, hoy y dentro de 30 años. Dice que no te acompañes con personas que consumen licor, porque vas a terminar con problemas económicos. Eso lo vemos con historias de los abuelos, de nuestros padres, la vemos nosotros ahora y le vamos a contar, y dentro de 50 años va a ser lo mismo. Lo que dice la palabra se cumple. Dios nos advierte en su palabra para obedecerla. Dice que la palabra dice que hemos de perseverar en ella y daremos fruto. Es independiente de. Entonces aparece un principio que es de perseverar, que es hoy y dentro de 30 años. Así la ciencia avance, el principio de perseverar está. Nosotros debemos de vivir en la palabra, la cual permanece en medio de tantos cambios que pueden generarnos incertidumbre. Donde estamos seguros es porque estamos haciendo su palabra. Y disfrutamos de la generación que nos tocó vivir, de estos cambios, ejemplo en la tecnología que estamos viviendo, y disfrutar de ellos como es, pero nuestro fundamento no es nada de lo que se ve. Nuestro fundamento no está en nada de lo que está cambiando. El fundamento nuestro está en la palabra de Dios que permanece para siempre, que es su gracia, el Evangelio. Para finalizar, vamos a Isaías capítulo 26, versículo 4. Dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. En un mundo que las circunstancias lo derrumban, nos quieren hacer caer tanto física como emocionalmente, ¿a dónde vamos a acudir? Al Dios vivo que está en cada uno de nosotros. Él es nuestra fortaleza. Y esa fortaleza es perpetua. De hecho, en los Salmos, David hace mucha referencia sobre esa fortaleza y decía que él corría, ¿sí?, a la torre fuerte. Cuando hay tanta angustia, hay tanta incertidumbre, tanta preocupación, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar viendo todo lo que se ve y a angustiarnos? No. No, echa las angustias en donde dice en Jehová, que es la fortaleza de los siglos. Dios fortaleció a David, Dios fortaleció a Pablo y Él mismo nos fortalece a nosotros hoy. Él no cambia, es la fortaleza, es el sitio donde vivimos tranquilos. Fortaleza era lo que estaba en la antigüedad, donde la gente se resguardaba para pasar del peligro. Donde nuestro resguardo no es en el licor, no es en el licor, no es en las drogas. Ayer le enviamos un video a los jóvenes, al grupo de los jóvenes, donde Maradona dice: mire, yo era multimillonario, yo no necesitaba la cocaína, yo era multimillonario, no necesitaba la cocaína, pero caí. Joven, ni la pruebe. No corra ya.
Dice Maradona, yo no tenía necesidad. ¿Qué me afanaba a mí en la vida? Fama, desarrollando el talento, viajes, dinero. Pero alguien le ofreció eso. Lo destruyó. Nosotros no debemos de correr ni al alcohol, ni a la droga, ni a la promiscuidad, ni a la comida, ni al mal genio, ni al odio, ni a... Nuestra torre fuerte es Dios, que no cambia, que te ama, que te cuida, que te protege, que te llamó a una vida sobrenatural. Es fe solamente. No nos miremos nosotros. No, pero yo ¿cómo? ¿De dónde? ¿Yo quién soy? Pues eres un escogido de Dios. Como cuando David, el papá lo desechó. Dios, ¿qué le dijo a David? Es el próximo rey. El papá lo desechó, los hermanos se burlaban. Saúl le dijo, usted no es guerrero, ¿qué le pasa? Devuélvase para su casa. ¿David escuchó todo eso? No, él era el ungido. Y la unción, Dios vive en ti. La unción es Dios. Dios vive en ti, vive en nosotros. Ya tenemos la unción, somos ungidos de Dios. ¿A dónde debemos de correr ante tanta angustia, tanta preocupación? Al Dios que decía David, mi roca fuerte, mi refugio, mi salvación, mi gloria. En la torre fuerte es Dios que no cambia. Me equivoqué, a donde debo de correr es donde Dios. Estoy en triunfo, donde debo de correr a Dios, a la torre fuerte. Para no caer en la altivez, ni tampoco caer en el engaño de que Dios no me ama y que me va y que me abandonó. Siempre, ¿dónde vamos a ir? A la fortaleza de los siglos, el Dios vivo. Y lo maravilloso es que está en cada uno de nosotros. Dios es inmutable, Dios te ama, el poder de Dios siempre es el mismo, Dios es fiel, Dios te cuida y lo que viene son solo milagros sobre nuestras vidas, su poder y disfrutar de esa inmutabilidad de Dios aquí en la tierra. Solo milagros cada día sobre nuestras vidas. Recuerda, Dios nos da más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.